serie del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ellos son producto final de Moisés. En el día de hoy vamos a finalizar la primera sección que hemos titulado La historia de los inicios. Es la primera sección que tenemos, Historia de los inicios. Es el estudio de Génesis capítulo 1 hasta el Génesis capítulo 11. No solamente los inicios del mundo, sino también los inicios del pecado, los inicios de la civilización humana, hasta que llega en el capítulo 12, que se concentra la historia del Pentateuco en la historia de Abraham, su llamado. Entonces hoy vamos a finalizar hasta el capítulo 11, versículo 29. Es la sección que vamos a ver, Génesis del 6 al 9 al 11, 29. ¿Alguna vez le ha pasado a usted que va hacia una dirección y agarra un transporte y resulta que se da cuenta que va en una dirección contraria? Si le ha ocurrido en algún momento, usted hace todo lo posible por bajarse y luego ir a buscar el transporte que lo lleva hacia la dirección correcta lo más rápido posible. Aunque ya sabe que usted va a llegar tarde, por lo menos ya va en la dirección correcta, ¿cierto? Y eso es lo que podría tranquilizar a uno. Bueno, yo tenía que estar en un sitio a tal hora, pero me equivoqué. Ahora lo que me consuela es que aunque llegaré tarde, por lo menos sé que llegaré, porque voy en la dirección correcta. Básicamente, Génesis 6 hasta el capítulo 11 es básicamente ese pensamiento. Es Moisés diciéndole al pueblo de Israel: hemos fallado, han habido muchos inconvenientes, pero finalmente vamos en la dirección correcta. No vamos a llegar tan rápido, pero consuélense de que conmigo yo lo estoy guiando a la dirección correcta. ¿De qué trata esta sección? Bueno, Moisés señaló muy claramente el rumbo que el pueblo debía seguir. Quizás no era todo lo que ellos querían, pero dicho rumbo fue señalado por Dios para llevarlos hacia grandes bendiciones. Es básicamente un resumen de la clase de hoy. Moisés tiene la idea de marcarles el rumbo, de confortarles diciendo: vamos por buen camino. Bosquejo general del día de hoy, igual como en las anteriores clases: estructura literaria, significado original y la aplicación a nuestros días, recordando que esa aplicación la tomamos con el Señor Jesucristo, el reino de Dios, en su inauguración, su continuación en nuestros días y su futura consumación. Vamos entonces con la primera parte, estructura literaria. Esta parte larga, bastante extensa, del 6 al 11, nos habla acerca de lo podemos dividir en dos secciones. El número 1 sería el rescate mediante el diluvio, y en el segundo lugar, que ahí comprende Génesis 6, 9 al 9, 17, y luego vamos a ver el nuevo orden después del diluvio. Esas serían las dos partes principales de toda esta sección, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 11, versículo 9. Vamos a observar la primera parte, vamos a observarla rápidamente. Rescate mediante el diluvio. Esta parte, vamos a hacerlo así. Lo vamos a disponer de esta manera. Se compone de 5 partes, ¿ok? 5 partes. La primera, desde Génesis 6, del 9 hasta el versículo 22. Y la última parte, estas dos partes, tanto la primera como la última parte, toda esta sección está compuesta por estas 5 partes. Entonces, las primera y la última corresponden a un mismo pensamiento. ¿Cómo es eso? Bueno,
Lo primero que vemos en Génesis 6, del 9 al 22, es como el Señor se revela a Noé y le hace un pacto a Noé. En la última parte, desde el capítulo 8 hasta el versículo 20, hasta el capítulo 9, versículo 17, Dios vuelve a hacer otro pacto con Noé. Es un pacto al principio y lo ratifica al final, como sellando esa parte. Vamos a leer algunos versículos que nos sugieren esto. Génesis 6, versículo 13. Génesis 6, 13. Vayan conmigo. Génesis 6, 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Aquí el Señor le está diciendo su plan. ¿Qué va a hacer Él con la humanidad? Versículo 22. Versículo 22. Versículo 18, disculpe, versículo 18. Dice: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces, el Señor le dice qué va a hacer y le da un pacto. Vas a hacer un arca y vas a entrar tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Solamente ellos son los que van a entrar en esa arca. Yo voy a destruir toda la humanidad y yo voy a hacer un pacto contigo. Hay un pacto inicial. Ahora, si nos vamos en la última parte, vayan conmigo al capítulo 8, versículo 20 en adelante. Versículo 22. Mientras la tierra, ya después del diluvio, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Allí entonces Dios hace un nuevo pacto con Noé, versículo 11 del capítulo 9. Versículo 11 del capítulo 9. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Hay un pacto inicial, capítulo 6 del 9 al 22, y hay un pacto entonces perenne. El primer pacto se hace exclusivamente con Noé, y el segundo pacto, aunque se hace con Noé, se hace con toda la creación. Ahí vemos que Noé se hace como un mediador del pacto. Es decir, su familia, sus hijos, su esposa, estaban bajo la cobertura del pacto que Dios hizo con Noé. Asimismo, cuando ellos salen del arca, Dios hace un nuevo pacto con Noé y dice que no va a destruir ya más toda la creación por un pacto que hace con Noé. Vemos entonces un pacto que hace Dios allí. Noé allí es mediador de ese pacto. Luego las partes intermedias, vemos en el capítulo 7, versículos 1 al 12, que Noé escapa del diluvio. Vemos ahí simplemente que él termina de hacer el arca, Dios manda a Noé a entrar junto con especies de animales y Dios mismo cierra la puerta. No hay chance para más nadie. Dios cierra la puerta y trae el diluvio universal, un cataclismo de proporciones impresionantes. Tanto que mató toda especie humana, toda especie animal, absolutamente todo fue arrasado en ese momento. Eso lo vamos a comparar con la cuarta parte de esta sección, que es Génesis 8 del 6 al 19, que es cuando Noé entonces sale del arca, ¿sí? Vemos entonces la primera y la última parte, luego vemos la segunda y la cuarta parte que corresponden, y hay una sección en el medio que es como el punto principal de la historia. Es el punto principal, ¿sí? Por eso es que eso está de manera concéntrica, ¿sí? En la literatura hebrea esto es muy regular, la literatura concéntrica.
la última y la cuarta y la última y la quinta parte siempre corresponden como un pensamiento antitético, luego las otras dos partes, y luego hay una parte central que es donde está el punto donde se quiere enfocar la atención, y ahí es donde dice que Dios se acuerda de Noé. Ese es como el mero centro del mensaje que se quiere dar en estos capítulos. Capítulo 7, versículo 17. Vamos a leer el capítulo 8, versículo 1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Es muy importante esta palabra cuando dice Dios se acordó de Noé para entonces quitar ya todo el cataclismo que había, todo el diluvio que había, todo eso que había arrasado con el mundo. Entonces cuando dice Dios se acordó es un trato de Dios en favor de, en este caso, de Noé y su familia, inclusive, y ahí incluyendo los animales. Básicamente esa es la estructura literaria de la primera parte. Vamos con la segunda parte. Luego del diluvio está esta segunda parte que hemos visto, que es nuevo orden después del diluvio. Hay tres partes aquí del nuevo orden después del diluvio. Número 1, vemos allí los hijos de Noé, capítulos 9 del 10, capítulo 9, 18 hasta el capítulo 10, 32. Y vemos que allí hay un encabezado. En primer lugar, vamos a ir rápidamente, capítulo 9, versículo 18. Ahora se enfoca la historia luego del diluvio a hablar de los hijos de Noé. Ya se habló del pacto, lo que ocurrió con Noé en el diluvio. Ahora se enfoca en los descendientes de Noé luego del diluvio. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Lo primero que vemos es un encabezado. ¿De qué vamos a tratar ahora? De los hijos de Noé. Y en cuanto a los hijos de Noé, hay dos cosas particulares. Número 1, hay una distinción entre ellos. Hay una distinción. Fíjense el versículo 20. Noé empieza labra una viña, se embriaga, cosa que no debe hacer. Fíjense, la idea era, el Señor había destinado destruir la tierra por el pecado. ¿Y qué hace Noé al principio? Se emborracha. El pecado no queda resuelto, el pecado es una condición humana. Y Noé, aún en todo el medio del pacto, lamentablemente vemos un pecado. Se emborracha, ¿sí? Pero la historia no es tanto que se emborracha el papá, que se emborracha Noé, sino lo que hace Cam, que se burla de la desnudez de su padre. Hay muchas interpretaciones en cuanto a esto, pero solamente debemos enfocarnos en esto. Lo que haya hecho Cam fue una deshonra a su papá, una deshonra total a su papá. ¿Ok? Entonces vemos una distinción que hace luego entre Sem, Cam y Jafet. Cam siempre es como que la oveja mala. Él de verdad que no hizo las cosas bien. En cambio Sem y Jafet más bien cubrieron la desnudez de su papá, honraron a su papá, y hay una maldición entonces que le cae a Cam. Esa maldición es interesante porque no es solamente hablar de Cam, sino de su descendiente Canaán. Su descendiente Canaán. Es decir, Noé se enfoca no solamente en Cam, sino en su descendencia, Canaán. Parece que ya en este momento ya habían tenido hijos, ¿sí? Y hay no solamente una distinción entre ellos, lo vamos a ver más adelante, sino que también el capítulo 10, del 1 al 32, todo el capítulo 10, se enfoca en cómo se distribuyeron ellos en medio de toda la tierra. Lo que vemos allí, en esa distinción, hermanos, en esa distribución, perdón, es básicamente lo siguiente. Está aquí en el Oriente Medio, ¿verdad?
Básicamente los jafetitas se establecieron en la parte norte, ¿verdad?, de Asia Menor, ¿verdad? En esa parte norte probablemente fueron los que cubrieron Europa, toda esa región hacia arriba del norte. Los semitas fueron más hacia donde estaba el sector de Babilonia, ¿verdad?, y Arabia. Y los camitas, de los hijos de Noé, Cam, se establecieron en la parte norte de África y parte de lo que entendemos que es la región de Canaán. Es básicamente lo que nos dice el capítulo 10, es básicamente, ese es el retrato de lo que nos dice, por dónde se fueron esos movimientos migratorios que hubo en ese tiempo. Básicamente en eso se trata entonces esa estructura literaria que hemos visto hasta ahora. Ahora, no solamente se concentra en los hijos de Noé, que ya he dicho los hijos de Noé, sino que en segundo lugar también nos habla de una derrota, la derrota en la Torre de Babel, que es el capítulo 11 del 1 al 9, que es la última parte. Luego del diluvio, recuerden, la primera parte se concentra en las cosas del diluvio, la segunda parte se concentra en los hijos y en los descendientes. Ahora vamos con parte de los descendientes. ¿Qué había en el diluvio? La misma estructura concéntrica que dije al principio también se encuentra en el capítulo 11. Fíjense, aquí lo tengo mejor. Tenemos que empieza el capítulo 11 del versículo 1 al 2 con la unión de la humanidad. Todos eran uno, hablaban el mismo lenguaje, tenían el mismo pensamiento, tenían el mismo sentir. Toda la tierra dice una sola lengua y unas mismas palabras. Ellos estaban unidos. Pero cuando lo vemos con los versículos 8 y 9, vemos que hay una dispersión, ¿sí? Comienza con unión y termina con una dispersión, una separación de la humanidad completamente. Los que están en el medio, ¿verdad?, los versículos 3 al 4 corresponden a los versículos 6 y 7. Los versículos 3 y 4 nos habla de lo que ellos pensaron hacer, el plan de los hombres. ¿Qué quisieron ellos hacer? Construir una torre que llegara al cielo. Pero esa torre no era solamente pensar que llegarían al cielo de manera literal, sino que dijo, hagámonos un gran nombre. Fíjense el versículo 3. Se dijeron unos a otros, vamos y hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, eso es importante, y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre. Es decir, vamos, a esa cúspide que llega al cielo va a decir lo grandioso que somos. Ellos tenían en su mente que ¿quién estaba en el cielo? Dios. Y ellos en su arrogancia, en su altivez, vamos a hacernos y llegar hasta el sitio más alto de la tierra. Vamos a hacernos grandes, vamos a hacernos un gran nombre. Dice, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ellos como que sabían, bueno, algo nos puede pasar. Entonces vamos a hacernos algo, un imperio, es lo que ellos querían hacer. Pero vemos que eso corresponde a, bueno, yo tenía un plan, pero Dios entonces tenía otro plan. ¿Cuál fue el plan de Dios? De esparcirlos, y evidentemente ellos quedaron esparcidos por toda la región, por toda la tierra, versículos 6 y 7. Y aquí el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra y nada les hará desistir. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ellos tenían un plan, vamos a llegar, y Dios dice, mi plan es desbaratarlos. Vamos a cesar, vamos a hacer que ellos cesen de su obra. Pero ¿cuál es el mensaje concéntrico que está ahí en el centro de esas 5 partes de la derrota de Babel? Está en el versículo 5. Ese es el mensaje central. En el versículo 5 es donde se concentra allí el mensaje.
descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Vemos allí que Dios desciende para evaluar. Dios literalmente dice, se agachó. Ellos estaban haciendo una torre gigantesca y Dios se tuvo que agachar para ver qué cosa minúscula estaban haciendo. Para evaluar sus intenciones. El mensaje allí es de la mirada escudriñadora de Dios, de la mirada evaluadora de Dios. Hay personas que se elevan y creen que nada les va a pasar y Dios se burla de ellos, los mira, tú hormiga. ¿Tú crees que puedes conmigo? ¿Tú crees que me puedes evadir toda tu vida? Y mira, se tiene que agachar, tiene que rebajarse Dios. El descenso de Dios nos habla de que Dios en su inmensidad aún contempla lo minucioso que hay en el corazón del hombre. He allí toda la estructura literaria. Vamos entonces con la segunda parte, el significado original. Recuerden las primeras partes. Número 1, rescate mediante el diluvio, y número 2, el nuevo orden después del diluvio. En ese nuevo orden hemos visto dos cosas, los hijos de Noé y la derrota de Babel. Esta es la estructura literaria que acabo de decir y que acabo de explicar. Vamos entonces para hablar del significado. ¿Qué significaba entonces? ¿Por qué Moisés escribió lo que escribió? ¿Qué quería Moisés enseñar a esa audiencia original que iba camino a Canaán? ¿Por qué escribió esta historia? No es solamente para darles una historia para la escuela dominical, no es solamente para darles la historia, mira cómo fue los inicios de la historia, no. Había un tema en la mente de Moisés. ¿Qué quería él enseñarles a los israelitas? Entonces vamos con esa primera parte. Rescate mediante el diluvio. Para entender esto, vamos a hacer en primer lugar unas conexiones y luego vamos a ver las implicaciones de esas conexiones. Vamos entonces con la conexión que hay entre el diluvio de ellos y el diluvio que hubo en la historia primigenia, en la historia de los inicios, y el éxodo que ellos estaban experimentando, para que veamos la correlación, cómo conecta Moisés todos estos eventos de la historia de Noé a la audiencia de ellos en ese momento. Moisés estableció conexiones entre el diluvio y su tiempo, presentando a Noé en forma tal que resaltaba los aspectos en que sus vidas y ministerios eran semejantes. Las vidas de Moisés y la vida de Noé y sus ministerios eran muy semejantes entre sí. Fíjense esto. En Génesis 6:13 se nos dice que Dios vio la maldad y quiso hacer algo por la maldad de las personas. Versículo 13. He decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia. La tierra está llena de violencia. Si nosotros vemos en Éxodo capítulo 1 y capítulo 2, nos damos cuenta que los egipcios eran extremadamente violentos y crueles con ellos. Entonces, cuando Noé está escribiendo aquí, le está diciendo, mira cómo es semejante la situación que hubo en la historia primaria, en la historia primigenia, cómo había violencia y pecado y tortura y crueldad. Ya vimos la semana anterior acerca de estos hijos de Dios que se corrompieron, vimos acerca de los Nefilim, estos grandes guerreros, estos gigantes de la tierra, cómo ellos llenaron de violencia toda la tierra. Entonces para ellos también, ellos sufrieron violencia hacia ellos. Una segunda conexión. La palabra arca, cuando Moisés dice que Dios le dijo a Noé que preparara un arca, la palabra es tebah.
Esa palabra Tebá solamente se repite en Éxodo capítulo 2, versículos del 3 al 5, hablando del arca donde fue colocado Moisés. Es la única parte. Cuando Dios dijo, Noé, hazte un arca para cuidarte del diluvio y salvar tu vida, entonces en Éxodo dice que Moisés también fue colocado en un arca pequeña, pero fue salvado también de la violencia, fue salvado de la muerte. Esa es una segunda conexión que hizo Moisés, o que vemos que pudo haber hecho Moisés. Una tercera conexión es lo que dije anteriormente, esa relación pactal. Dios hizo un pacto con Noé y de la misma manera hizo un pacto con Moisés. Quienes estaban en Noé fueron beneficiarios del pacto, su familia. Quienes estaban o quienes estarían o quienes estén en ese momento con Moisés serían beneficiados del pacto en Moisés. Es la misma conexión que hace. Otra conexión, juicio por agua. Un juicio por agua. Al principio vemos que allí en Génesis del 6 al 9 hay un diluvio y todos son arrasados y solamente Noé sale con su familia del juicio de Dios, que en ese momento era por agua. De la misma manera se habla de que Dios hizo un juicio sobre los egipcios que fueron abnegados en agua y solamente el pueblo de Israel salió ileso del juicio de Dios. Cuando separó las aguas y ellos pasaron en medio de las aguas, no se hundieron, no se ahogaron. Es la misma idea. Moisés está diciendo, Dios envió un juicio en ese tiempo y salvó a Noé y su familia. Dios hace juicio y nos va a salvar a mí y a ustedes porque estamos en pacto con Dios. El soplo de Dios, fíjense Génesis 8:1, dice, hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Fíjense Éxodo 14:21, cuando Dios abre el mar rojo, Éxodo 14:21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental, toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Pero ¿qué dice luego? ¿Cómo fue? Hablando de cómo se extinguieron los egipcios. Versículo 27. Entonces Moisés extendió su mano, ya ellos habían pasado sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraron con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Entonces vemos, hubo un soplo de Dios allí en el diluvio y calmó la tempestad, calmó el diluvio, y ahora dice que hubo un recio viento y Dios dividió para que ellos pasaran en medio y no se ahogaran. Un soplo de Dios. Otra conexión, se acordó Jehová. Génesis 8:1 dice que Dios se acordó de Noé, pero también dice en Éxodo que Dios escuchó las oraciones de los hijos de Israel que estaban oprimidos por el faraón, y dice que Dios se acordó de su pacto y por eso mandó a Moisés. Y lo último que vemos es esa estabilidad que Dios prometió en Noé. También Moisés, si ustedes van conmigo, Dios nos va a guiar a una tierra prometida, fértil, estable. Son estas conexiones que Moisés hizo entre la historia de los inicios con la historia que ellos estaban viendo en ese momento.
¿Cuáles eran las implicaciones de esas conexiones? Bueno, el pueblo de Israel, recuerden que el pueblo de Israel se había rebelado seriamente contra Moisés, cuestionando su autoridad y prudencia, y la prudencia, su programa de éxodo y conquista. Se habían, no vamos a seguir a Moisés, vamos a devolvernos a Egipto. Querían devolverse a Egipto, por eso es que Moisés hace esa relación entre él y Noé. Entonces, tal como Dios redimió a Noé de la violencia, de la misma manera con él y con Moisés, el pueblo de Dios iba a ser redimido. Y en segundo lugar, tal como Dios hizo un nuevo mundo con Noé, de la misma manera Dios iba a dar un nuevo mundo de bendiciones con Moisés. Es lo que implicaba esas conexiones que él estaba haciendo. Ya hemos visto entonces rescate en medio del diluvio. Ahora vamos con la segunda parte. ¿Qué significa esa segunda parte en la mente de los israelitas que estaban en ese momento? Recuerden que habíamos hablado de los hijos de Noé. ¿Recuerden? De los hijos de Noé. Vayan conmigo en primer lugar al capítulo 9, Génesis 9. Y ahí vamos a ver tres cosas. Número uno, es interesante que se hace un énfasis no en Cam, sino en Canaán. Básicamente, Cam no existe. Básicamente, Cam en la mente de Moisés no es mayor cosa. Lo más interesante de Cam es que era el padre de Canaán. Fíjense estos versículos. Versículo 18, capítulo 9, versículo 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es padre de Canaán. Hay un énfasis. Cam es padre de Canaán. Versículo 22. Y Cam, padre de Canaán. ¿Ven el énfasis? Mira quién es Cam. Mira quién es Cam. Pero el énfasis está no en Cam, sino en su hijo Canaán. Y en ese énfasis se habla del conflicto con Sem y Jafet. Génesis 9, 25. Y dijo, maldito sea Canaán. ¿Quién hizo la deshonra? Cam. Pero entonces Noé habla, según la escritura de Moisés, Noé dice, maldito sea Canaán. Y una vez lo conecta inmediatamente con Canaán. ¿Ellos iban a dónde? A la tierra de Canaán. Fíjense, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. ¿Qué significa eso? Los israelitas eran descendientes ¿de quién? De Sem. Por eso se llaman semitas, el pueblo semita. ¿Sí? Entonces, como Israel eran los hijos de Sem, en Noé hay una maldición para Canaán. Siervo de siervo será Canaán a sus hermanos. Es decir, ¿quiénes debían conquistar? Los semitas. Sem debía ejecutar esta maldición sobre Canaán, sobre Canaán. Es decir, ustedes tienen que ir a conquistar esa tierra. Eso es lo que está diciendo. Dijo más, bendito por Jehová sea ¿quién? Sem. ¿Vienen las implicaciones o las conexiones? El significado que estaba teniendo para la audiencia original que leyó esto. Bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. ¿Qué les toca a ustedes israelitas en este momento? Ir a ser esclavos a los cananitas. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Hay una traducción que también puede decir para que sea Canaán su siervo. Es decir, si Jafet se une con Sem, ambos harán que Cam o los cananitas sean sus siervos. Lo cierto es que hay un conflicto con Sem y con Jafet, pero en este caso ellos, por ser descendientes de Sem, entienden todo esto. ¿Cuál es la implicación de todo este asunto? Capítulo 10, versículos 18 y 19. Fíjense.
Ellos, ya Moisés dice cuál es la suerte o el destino de los cananitas. Ahora Moisés, hablando de los descendientes de Noé, dice por dónde se movieron. Recuerdan que habíamos visto anteriormente por dónde se movieron, cuáles eran las regiones que ellos se movían. Y ahora habla de dónde se movieron los hijos de Cam y cuáles eran los descendientes entonces de Canaán, ¿sí? o esa conexión con los cananitas. Dice, y versículo 15, está el 18, vamos del versículo 15. Y Canaán engendró fíjense estos versículos, a Sidón. En la historia de Israel vemos muchas veces que se menciona Sidón como un lugar que había que conquistar. Sidón, su primogénito, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Heveo, al Areseo, al Cineo, al Arbadeo, el que quiera alguno de estos nombres, el Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los que... Fíjense esa conexión allí. Versículo 19. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín hasta Laza. Básicamente Moisés le estaba diciendo cuáles eran los territorios que ellos deben conquistar. Recuerden que anteriormente le dijo el destino de los cananitas o de Cam, de los hijos de Cam, que era Canaán. El destino de ellos es ser sus siervos. Ustedes deben ir y hacerlos ser siervos de ustedes, esclavos de ustedes. Ustedes se van a enseñorear sobre ellos. Y luego le dice por dónde se fueron ellos. Ellos se fueron por toda esta región, Sidón hacia el norte, ¿verdad? Sodoma y Gomorra más abajo, y Gaza, lo que hoy se conoce como la Franja de Gaza, que todavía existe. Eso es parte, hermanos, por cierto, esa Franja de Gaza por voluntad divina le pertenece a Israel. Y esa parte ellos debían conquistarla. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Moisés? Vayan y conquisten. Ustedes vienen de Egipto a ir a la tierra de los cananeos. Y no es simplemente un pedacito. Miren la región tan extensa que Dios les ha dado. Ustedes deben ir, deben pelear con el Jebuseo, el Amorreo, el Gergeseo y todos los que terminan en Eo. Hemos visto entonces, en primer lugar, en cuanto a los hijos. Ahora vamos a ver en cuanto a la derrota de Babel. La derrota de Babel. Lo primero, hermanos, que debemos ver con la derrota de Babel es un significado importante. La descripción de la ciudad. La frase Babel lo habla de Babilonia. Es igual. O es la región de Babilonia. Babel, que más tarde se convertiría en Babilonia. Según se entiende, Babel primigenia se enfocaba un poco antes de los ríos, y la Babel posterior después de los ríos. Pero es decir, toda esa región se consideraba Babel. ¿Y quiénes fueron los que estaban habitando en esa región? Ya yo lo dije antes. Los semitas, los hijos de Sem, habitaban esa región. ¿Quiénes se rebelaron contra Dios? En la torre de Babel, ¿quiénes se rebelaron contra Dios? Sí, la humanidad entera, cierto, pero la humanidad entera estaba representada ¿en quién? En los semitas. Y ellos se hicieron un gran nombre y Dios los esparció. Un juicio para ellos. Ahora iban hacia la dirección correcta. Ven todas esas conexiones que hace Moisés. Bueno, la maldad o todo este conflicto que tenemos es por culpa de nosotros mismos, ¿sí? Pero ahora vamos a tomar el tren que nos lleva a la dirección correcta. Cuando se habla de dónde estaba situado Babel, se habla de un centro de la civilización humana. Allí básicamente estaban los semitas. Pero no solamente vemos entonces una descripción de la ciudad, sino también la descripción de la victoria de Dios. Tres cositas acá. Número 1, la palabra esparcidos. ¿Cómo termina allí? Versículo 4 del capítulo 11.
vamos, edifiquemos una ciudad, hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos. La palabra esparcido en el Antiguo Testamento tiene que ver con si fuéramos derrotados. Cuando hay una derrota en batalla, los enemigos son esparcidos. Esa es la palabra que se usa. Son esparcidos. Hay una derrota humillante allí. Una derrota humillante. Y cuando dice que Dios los esparció, está diciendo Dios derrotó el orgullo humano, los derrotó. Lo segundo, que ya lo expliqué, no lo voy a volver a explicar, descender, se agachó. Ellos estaban haciendo algo inmenso y yo tuve que agacharse a ver qué cosas estaban haciendo ellos, ahí abajo. De hecho, la palabra confusión es muy importante allí, fíjense en el versículo 9. Muy importante en el versículo 9. Por esto, fíjense la razón que da Moisés. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Allí la palabra Babel, según la mitología no, de los registros antiguos, ellos decían que la palabra Babel significaba portón del cielo o la entrada al cielo. Es decir, Babel, la entrada al cielo. Pero ahora Moisés está diciéndoles, por eso Dios, o por eso les fue llamado el nombre Babel, no porque eran entrada al cielo, sino porque eran confusión. Allí Dios confundió, por eso es que usa la palabra Balaam. Es un juego de palabras que usa Moisés allí. Ellos se llaman Babel porque allí hay un Balal, es decir, una confusión. No hay un camino hacia el cielo, sino que hay una perdición. A eso no sirve. Es lo que está haciendo. Está burlándose del nombre de que ellos supuestamente eran entrada al cielo, portón del cielo, y Moisés les está diciendo, no, ustedes son un arroz con mano. Ustedes no saben nada. Ustedes no saben lo que es eso. Es básicamente el significado. Implicaciones: la conquista, básicamente, Deuteronomio 1:28 nos habla de los shamayim. ¿Qué son los shamayim? Shamayim son esos torres altas que llegaban hasta el cielo. Vamos a leerlo rápidamente. Deuteronomio 1:28. Deuteronomio 1:28. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Aquí está haciendo un recuento de cuál fue el mensaje que dieron los espías. Miren, no vayamos allá a la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque sus ciudades llegan hasta el cielo. ¿Y qué le estaba diciendo allí? Dios se agacha y va a destruir eso. Dios está con nosotros, le está diciendo Moisés. Babel supuestamente llegaba al cielo y para Dios simplemente se agachó. Y para los israelitas, que las murallas supuestamente de los canaanitas llegaban hasta el cielo, no implicaba para ellos riesgo alguno. Aunque pareciera que las ciudades cananeas que enfrentaba Israel habían alcanzado el cielo, en realidad no representaban ninguna amenaza para el poder de Jehová. He allí lo que estaba haciendo. Resumidas cuentas, número 1. Tal y como Dios había rescatado la raza humana y había traído un nuevo orden en medio del diluvio, así también Dios había rescatado a Israel de manos de Egipto. Número 2, tal y como Dios había ordenado el conflicto entre Sem y Canaán, así también estaba dirigiendo a Israel hacia la tierra de los cananeos. Y número 3, tal y como Dios destruyó la gran ciudad de Babel, así también pronto daría la victoria a Israel sobre las ciudades cananitas o de Canaán. Para terminar, aplicación para nuestros días. Aplicación para nuestros días. Número 1. Hemos hablado acerca de la inauguración del reino.
Lo primero que vemos es Noé era un mediador del pacto, recuerda. Noé fue un mediador del pacto. Moisés también era un mediador del pacto. Pero en Cristo, Él es el mediador de un mejor y más excelente pacto. De un nuevo pacto. Quien está en Cristo, ¿quién estuvo con Noé? Su familia. ¿Quiénes fueron los beneficiarios? Su familia. ¿Quién estuvo con Moisés? Israel. ¿Quiénes fueron los beneficiarios de la tierra prometida, de todas las bondades de la tierra prometida? Los que estaban con Moisés. ¿Quiénes se rebelaron? Los mataron, ¿cierto? ¿Quién está con Moisés? Bueno, los demás los matamos. Entonces, quienes estaban en el pacto con Moisés fueron beneficiarios. Quien está en el pacto con Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, es beneficiario de todas las bondades celestiales. Dice, de todas las bendiciones celestiales son acreedores aquellos que están unidos en Cristo Jesús. Quien están en Cristo Jesús. Tal como Moisés, tal como Noé, mediador de un pacto, de la misma manera Jesucristo. Noé representó la victoria sobre el mal. Moisés también representó victoria sobre el mal o sobre la violencia. En este caso, quien está en Cristo tiene victoria sobre la violencia, sobre el pecado, sobre la maldad, sobre el enemigo. En la continuación del reino, esto sí lo vamos a buscar porque es muy, muy interesante. El bautismo, primera de Pedro, capítulo 3. Ya estamos terminando. Primera carta primera carta de Pedro. Capítulo 3, versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Qué está diciendo el escritor Pedro? ¿Qué le está diciendo a su audiencia? Miren, tal como en los días de Noé, solamente algunas personas fueron salvas y el juicio de Dios abnegó todo aquel mundo antiguo. Ahora, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No está diciendo que el bautismo salva, sino el bautismo que corresponde o que se asemeja a eso. El agua como tal nos salva. Pero ¿quién se asemeja a esa redención que hubo en Noé? Cristo. Quien está en Cristo, ¿verdad? Ese bautismo que asemeja aquello que ocurrió en los días de Noé, es Cristo. Cristo, el que está en Cristo, es salvo de las aguas del juicio de Dios. Cuando uno se bautiza, no solamente se bautiza para representar muerte, sepultura y resurrección. Eso implica mucho más. Es decir, yo muero como Cristo fue sumergido en agua, tal como el juicio de Dios fue por agua en el mundo antiguo, pero Cristo, el que está en Cristo, sale ileso del juicio de Dios. Sale vivo del juicio de Dios, tal como Noé salió vivo del juicio de Dios en el diluvio. Entonces, ese bautismo que nos guarda del juicio de Dios, ese es el que nos salva, el que está sumergido en Cristo, el que está guardado por Cristo, por la resurrección de Jesucristo. Ese es el bautismo que salva, el bautismo que hay cuando tú estás en Cristo. Solamente que representamos el bautismo de manera física. Entonces, ese bautismo. Y también vemos que hay un conflicto espiritual. Anteriormente vimos un conflicto entre Canaán
y los hijos de Sem, pero también hoy en día tenemos un conflicto con ¿quién? Los hijos de Dios contra los hijos de las tinieblas y las potestades y todo lo que se enfrenta a Dios. Tenemos un conflicto. De la misma manera que hubo un conflicto entre los cananitas y los semitas. Pero cuando venga el Señor Jesucristo en su gloria, tal como hubo un cataclismo universal por agua, en 2 de Pedro dice que ya no será un juicio por agua, sino que será un juicio por fuego. Dios va a hacer un diluvio de fuego. Eso debe ser más feo todavía. No solamente un diluvio en agua, abnegación en agua. Va a destruir todo, no solamente destruyó todo en agua, sino que ahora destruirá todo en fuego, hablando del juicio severo de Dios contra el mundo. Y en último lugar, la batalla final. ¿Qué le esperaba al pueblo de Israel? Una batalla contra los cananitas. Pero Dios le dijo, tal como yo destruí la soberbia de Babel, yo solamente me agaché y lo esparcí. Igualmente yo voy a estar contigo y yo voy a darle la victoria en la batalla final. Solamente el campamento de los santos Dios va a guardar, tal como lo dice en Apocalipsis 19 del 11 al 16. Dios va a guardar a su pueblo y le va a dar la victoria. Entonces, ¿qué corresponde esto para nosotros? Número uno, esta historia de los inicios no solamente corresponde para el ánimo y tratar de que Moisés liderara al pueblo de Israel, sino que también implica o nos aplica a nosotros también. Cristo es mejor Israel, Cristo es mejor Adán, Cristo es mejor Noé, Cristo es mejor Moisés, Cristo es el nuevo pacto. Quien está en Cristo es liberado, tal como Dios hizo pacto con Noé, como hizo pacto con Moisés. Dios hizo pacto con su Hijo Jesucristo, es un pacto inquebrantable, tal como el pacto de Noé fue inquebrantable. Hasta hoy tenemos los beneficios del pacto de Noé. ¿Sabía usted eso? El hecho de que haya lluvia, de que haya sol, de que haya siega, de que haya todo sembradío y todo esto, significa que el pacto ha sido estable. Pero en el pacto con el Señor Jesús es un pacto eterno. No solamente por esta vida, sino por la eternidad. Gloria al Señor por eso. Vamos a darle gracias a Dios. Bendito Padre, gracias Señor por este tiempo. Gracias por ayudarnos a ver, Señor, cómo esta historia no solamente les correspondía y les animaba a los israelitas a ir adelante, saber que estaban en la dirección correcta, que iban a dominar y conquistar las tierras que les correspondían, sino que también, Señor, vemos que tú también a nosotros nos das esas promesas, Señor, en Cristo Jesús, de que pronto saldremos de esta violencia, de esta maldad, Señor, nos darás la victoria, nada ni nadie nos arrebatará de tus manos. Por eso es que tenemos esa victoria en Cristo. Te damos las gracias. Y hoy, Señor, en este domingo también que recordamos la resurrección de Jesucristo, te damos las gracias, Señor, de que el Señor Jesucristo está vivo, resucitó. El juicio de Dios ciertamente cayó sobre tu Hijo, pero Él salió tal como Noé salió del juicio. De la misma manera, Señor, quien está en Cristo sale del juicio. Gracias, Señor, por la promesa y la esperanza que hay en ti. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.